Bueno, y hace un momento en Derechos Ciudadanos se hablaba con relación al aumento en el precio del pasaje de forma desmedida tanto de pilotos como de ayudantes. Pero ¿qué pasa aquí en la ciudad capital? Precisamente Ligia Toledo se encuentra con la persona encargada de lo que es la Procuraduría de Derechos Humanos del Servicio Específico al Usuario, Edgar Guerra, y nos tiene un reporte del problema que ocurre aquí en la capital con respecto al aumento en el precio del transporte colectivo. Ligia, buenos días, adelante. Así es, y es importante recalcar que alrededor de 8 millones de guatemaltecos utilizan diariamente el transporte público y regularmente en horas de la mañana y tarde es cuando se dan estos casos de aumento de pasaje, pero nos acompaña Edgar Guerra, defensor de los derechos del usuario de transporte público, para que nos comparta, Edgar, en este sentido, ¿cuál es la tarifa autorizada para que los autobuses cobren? En primer lugar, en los buses rojos y transurbanos, en la tarifa autorizada de 1 quetzal 10, por la facilidad, por el tema del cambio, se da 1 quetzal el cobro, debería de ser lo real, pero más hoy estamos recibiendo las noticias desde hace mucho tiempo, pues, que en buses rojos están cobrando 2, 3 o hasta 5 quetzales en algunos de los casos. Transurbano también, a pesar de que en algunos lugares tiene tarifa diferenciada, como por ejemplo en Canalitos, en otras rutas tiene la obligación de cobrar 1.10 y para días festivos y el domingo, digamos, sábado a mediodía, tienen autorizado cobrar 1 quetzal 25. Esa realidad no se cumple. Hoy estamos viendo que también en el transporte exurbano se cobran tarifas exorbitantes, hasta el triple de la tarifa del transporte exurbano de ruta corta y ruta larga, prácticamente por la justificación de las extorsiones, que no lo es, pues aquí no hay justificación que valga, sino los transportistas debieran de pedir o solicitar a las autoridades competentes la modificación, si es que lo considera la autoridad, pues de la tarifa de transporte, obviamente más alta. Hoy también hay una realidad que no hay subsidio al transporte urbano, al menos. En ese caso ya se habían visto irregularidades en el manejo del subsidio y por eso fue que se eliminó. Habría que ver, hacer un estudio real para ver cuál es la tarifa técnica a cobrar y cuál compensador social podría aplicarse para no perjudicar a los guatemaltecos, casi 8 millones de personas a nivel nacional que utilizan diferentes sistemas de transporte, y esa situación de desorden ha dado con la proliferación de otros sistemas de transporte como lo son microbuses, mototaxis e incluso la desaparición de algunas rutas de transporte producto del tema de extorsiones y el tema del riesgo que hay en el transporte colectivo de operar ese tipo de transportes. Hay rutas como la 1, la 2, la 3 casi desaparecida, la 77, la 40R, van varias rutas de transporte que han ido desapareciendo producto de la violencia que se vive en el transporte colectivo. ¿Cuál es la recomendación para las personas si en dado caso los pilotos y ayudantes cobran más de 2 quetzales, incluso hasta 5 o 10 quetzales? En este sentido, pues es denunciar, la denuncia ciudadana es importante para visualizar la magnitud de este problema. Ya hemos estado insistiendo y se pone a la disposición número 1555 del Procurador de los Derechos Humanos para recibir este tipo de denuncias, o a las autoridades competentes directamente, a la Municipalidad de Guatemala o la Dirección General de Transportes, para poder frenar este abuso que se da en contra de los guatemaltecos. Incluso hay cobro de personas o grupos sociales que no deberían de estarles cobrando, como son personas mayores y personas con discapacidad, y a pesar de ello están cobrando 3 o hasta 5 quetzales en los buses rojos y en transurbano también. Perfecto, muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Tome en cuenta la importancia de la denuncia 1555 y es así como usted también ayuda para que este tipo de hechos no se den. Recuerda entonces lo que mencionaba Edgar Guerra, las personas con discapacidad y también mayores de 60 años tienen prioridad y ellos no pagan en el transporte público. Con esta información regreso al set principal. Gracias, Ligia, por este reporte. Recuerde, la denuncia es importante, ya que es la única forma de frenar los abusos que se cometen por parte de los transportistas, sobre todo conductores y ayudantes, que muchas veces abusan de las personas con un cobro indebido o inclusive con las personas de la tercera edad.